En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta TV Noticias al cierre. Buenas noches, amigos televidentes. Ya estamos con ustedes. Levantamos el telón imaginario porque ya estamos 1 de abril. Damos la bienvenida al 4º mes del año y también con un abrazo cordial a nuestro compañero en la capital manavita, don Jinson Moreira. Licenciado, buenas noches. Carlos, buenas noches. Efectivamente empezamos una nueva semana, un nuevo mes y empieza cargado de información por algunos hechos que han llamado la atención a nivel de país. Por un lado, lo sucedido en la refinería del Pacífico y también la designación de la fiscal general del Estado, noticias que estaremos viendo en el transcurso de esta noche. De hecho, iniciamos precisamente con eso. Un nuevo caso de narcoavionetas se registró la madrugada de este lunes en la ciudad de Manta. Cerca de los terrenos del truncado proyecto de la refinería del Pacífico hubo incluso enfrentamiento con los supuestos narcotraficantes. En el caso hay varios detenidos. Nuestra compañera Tatiana Toala nos tiene información al respecto. Bueno, como les decíamos nosotros, este ha sido uno de los casos que ha llamado la atención de todo el país por la naturaleza del hecho. En sí, la refinería del Pacífico, Carlos, si usted que es de Manta, debe saberlo más que nadie, todo lo que dio que hablar. Primero, la expectativa generada desde la primera piedra, la visita del fallecido Hugo Chávez, todo lo que se generó en torno a este gran proyecto. Luego, el estancamiento, una pausa que parecía eterna, la salida del presidente Correa, un dictamen del presidente actual que prácticamente enterró el proyecto con el desánimo que eso generó. Pero ahora cae esto. ¿Qué se puede decir al respecto, Carlitos? Bueno, creo que tenemos una pausa. Más adelante seguiremos conversando con Carlos Barcia sobre este y otros temas, y además con algunos invitados con quienes estaremos abordando el que sigue siendo candente tema de las elecciones. Vamos a conversar con Gabriel Farfán, un analista constitucionalista con quien precisamente abordaremos de forma general lo que fue el proceso eleccionario. Así también con Mario Ramos, quien figura como uno de los concejales más votados, candidato, ¿no? Porque no ha sido todavía oficializado, pero virtualmente sería uno de los más votados en el cantón Portoviejo. También con el señor Colón Alcíbar, candidato a concejal rural de la parroquia Barraganete en Pichincha, donde todos nosotros sabemos se dieron algunos desmanes sobre lo cual estaremos conversando más adelante. Ahora sí, una corta pausa, regresamos con la información de la cual les hemos mencionado y también con nuestros invitados. Entrevista en TV Noticias. Estamos de vuelta y está con nosotros el señor Colón Alcíbar, candidato, virtual presidente de la Junta Parroquial de la parroquia Barraganete del cantón Pichincha, en base a los alcances que ha habido del escrutinio hasta el momento. Colón, buenas noches y gracias por acompañarnos. Empecemos con los problemas que hubo el día de elección. ¿Qué pasó? Bueno, buenas noches, un saludo a usted, licenciado, a los televidentes que nos ven y gracias por habernos permitido estar con la opinión pública, que es la que siempre valora lo que hace el periodismo, lo que hace todo ciudadano. Fíjese, las elecciones se llevaron normalmente, el escrutinio empezó a las 7 de la mañana, se fue hasta las 5 de la tarde, los señores delegados de la mesa, los delegados de los partidos empezaron con la contabilización de los votos y ya empezó la información a generarse a partir de las 8 de la noche, ya por interno, sabía cuánto iba llevando cada partido, cada lista, y entonces ya se empezó a conocer, y es allí donde ya se empieza a generar de los partidos social cristiano y el de Creo,
el malestar, hasta el fin que cogieron y ingresaron a la unidad educativa del centro, porque fíjense, Barranete tiene 5 recintos electorales, uno en el centro, en la población, y 4 que están en algunas comunidades, como por ejemplo el sitio del Dique, otra en el río Salazar, otra en el sitio Tres Puntas y otra en el río Vendido. Hemos logrado nosotros a través de la historia hacer que estas comunidades tengan un recinto electoral, como hemos luchado, no ahorita, sino, fíjese, yo he sido periodista por 35 años, ¿no? Radio Libertad, fuimos a la Universidad Técnica, a la Universidad de Loyola del Paro a prepararnos para adquirir la licenciatura, y siempre enmarcado en la verdad. Yo nunca había participado, primera vez que lo hago, de participar. Y lo hice justamente porque soy nativo de la zona, allá en esos lugares. Y ahí ha ido faltando muchas cosas, y al entorno de un comité hemos ido alcanzando muchas necesidades, se han ido alcanzando, desde luego en el periodo que va a terminar ahorita con el actual alcalde don Nilo Álava y con el actual prefecto don Mariano Zambrano. Hemos conseguido que esto mejore. Anteriormente, fíjese, licenciado, para llegar al sitio de Río Vendido en invierno se necesitaban 2 días. Hoy usted sale de Chone o de Barranete, sale a las 8 de la mañana, a las 10 ya están vendidos. Ha cambiado la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos venido luchando y la gente había votado por nosotros. Entonces, esto no les gustó a los señores del Partido Social Cristiano, que están con los señores de la 65, y también a los señores de Creo, que estaban con Si Podemos. No les gustó, entonces no les quedó más que, como ya conocían los resultados, que estábamos ganando nosotros como lista 10, porque yo participé en Fuerza Ecuador con mis compañeros, y estábamos nosotros adquiriendo la mayoría de los votos. No, pero ¿son los candidatos o es la militancia? Porque a veces uno como candidato se le hace un poco complicado manejar grupos que ya están con los ánimos medio levantados. A ver, licenciado, cuando hablamos del periodismo serio hay que actuar con transparencia. Y cuando yo le digo que uno de los que incitó a esta falta de respeto a la población que se había acercado a depositar su voto, confiando en que se iba a llevar el proceso adelante, aparece el señor presidente, actual presidente de la Junta, don Alberto Chica, encabezando un pelotón de gente, aliado de su partido, lista 6, porque él estaba auspiciando al candidato de la lista 6, y acompañado por los señores de Creo, y por ahí sin descartar también los señores de Suma. Entonces, como estaban perdiendo, ellos ingresaron a las instalaciones y dañaron puertas. Entonces, sin embargo, a esas alturas la votación ya había concluido. Ya la votación ya se sabía quién había ganado, y que sabíamos que nosotros estamos ganando. Todo eso, ¿cómo va el tema en el centro de procesamiento de resultados? En la plataforma virtual de la Junta Electoral de acá de Manabí, ya se han subido un gran porcentaje, ¿no? Un gran porcentaje. Ha ganado la alcaldía el señor López, la ha ganado en la lista 35, y eso hay que aceptarlo, porque eso hay que saber perder. Nosotros hemos ganado en la Junta Parroquial, la lista 6 ha ganado, tengo entendido, acá en San Sebastián. Eso lo dijo el pueblo en las urnas. Entonces ya el proceso está avanzando. Más o menos. Yo creo que ya para alcalde ya están por encima del 80%, y está ganando el señor Domingo López, está ganando y ha ganado. Y lo que queda es ir a dar la mano al señor Domingo López. Hay que ir a dar la mano porque eso nosotros decíamos, vea, el día que termine la elección, gane quien gane, yo iré a felicitarlo. Si gana un adversario, le iré a felicitar, y si es que gano yo, nos pondremos la camiseta de Barranete. Invitaremos al alcalde electo. Fíjese, yo estaba confiado que mi candidato iba a ganar. Yo estaba sumamente confiado que la ingeniera Mariusi Álava, pero lastimosamente no alcanzó los votos que se necesitaban. No, ha habido muchas sorpresas. Sí, así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya, no, porque a los señores no les gustó, no es posible que ellos estén pidiendo que se vuelvan a hacer las elecciones. Y yo digo, ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? O sea, será fácil para ellos decirle a los moradores del sitio Patatraca que tuvieron que salir a las 4 de la mañana para llegar a votar a las 8 de la mañana al centro del poblado, los que votan allá, y regresar de tarde con lluvia, con semejantes lodos. Porque la gente puede pedir misa, ¿no? Pero ¿qué dicen las autoridades? Las autoridades, aquí yo sigo confiando primero, aquí en la Junta de Manabí, y segundo, en las autoridades nacionales, que no puede ser posible que porque ya alguien perdió las elecciones y pida que se haga nuevamente un proceso electoral, a costa que el Estado tiene que invertir grandes cantidades de dinero, y el sacrificio que la población tiene que hacer para volver a salir a votar. Ahora bien, ya la gente ya sufragó, pues.
Si ellos cogieron su certificado de votación, ya ellos ya cumplieron con lo que el Estado les impuso, porque usted sabe que la ley de participación ciudadana le obliga al ciudadano a cumplir muchas obligaciones, como también le da derecho. Entonces, el derecho al sufragio ya lo cumplió. Ahora no, porque los señores han perdido, ellos no piden que se haga un nuevo acto eleccionario, y eso no puede ser. Solo de confirmarse esta tendencia que lo da usted como presidente de la Junta Parroquial, ¿qué tan complicado va a ser trabajar con un alcalde, con un prefecto, que no son necesariamente de su línea partidista? Bueno, cuando hay esa buena voluntad, fíjese que yo no he sido presidente de Junta, no he sido alcalde, y hemos conseguido muchas cosas para la comunidad. O sea, fíjese, cuando usted se propone algo, usted lo consigue, siempre y cuando lo haga enmarcado dentro de la ley, lo haga desde luego planteando bien la necesidad, porque usted tiene que saber plantear. Fíjese, aquí todo el mundo hablaron, y ninguno de los que estuvieron candidatos vinieron a ayudarnos para conseguir por qué necesitábamos la vía Tres Puntas de Barranete, para qué se necesitaba, quién la iba a utilizar, cómo se iba a hacer. Nosotros tuvimos que hacerla calificar como una obra de interés provincial, para que el Consejo Provincial, a través del Gobierno Nacional, de la ley de esto del impuesto del 2%, la ley de solidaridad, le pongan 20 millones y se está haciendo la vía. Hoy ha cambiado, está cambiando la historia de gente que quedó marginada. Fíjese, se hizo la represa hace más o menos como casi 30 años. Quedó prácticamente, Barranete quedó de lado allá, sin tener acceso casi ni para Chones ni para Pichincha. Ahí todavía está una rebaja, que usted tiene que esperar la iglesia hasta 2 horas, 3 horas para pasar de un lado a otro. Hay una necesidad de un puente que se llama en el sitio del Gallo, que cuesta 4,5 millones, de acuerdo a un estudio que se ha hecho, un estudio primario. Pero fíjese, se han paseado más de 8.000 millones de dólares, pero no ha dicho ni el señor presidente ni nadie, ha dicho, a ver, aquí yo necesito que se haga un puente para que la gente no tenga ese problema. Fíjese, licenciado, bueno, creo que tenemos algunas imágenes, me dicen. Sí. Hace algún tiempo, hace unas 2 semanas, una señora que iba de una comunidad a otra, no pudo pasar la canoa en forma ligera, tuvo que dar a luz allí. ¿Y sabe lo que pasó? Que el niño se perdió, falleció el niño. Oh, qué pena. Fíjese, estas son las cosas. Eso no puede pasar, fíjese. Estas imágenes que nosotros estamos observando en este rato son de los momentos en el cual se produjeron los desmanes, entiendo, ¿cierto? Sí, así es. Ahí está la gente que se camina para un lado a otro. Un poco alborotada, sí. La gente. Ese es uno. ¿Qué recinto es ese? Es el recinto central. No, ese es Pichincha, ese es Pichincha, sí, ese es Pichincha. Ese no es allá el lugar donde se produjeron en Barranete los hechos, eso es allá en Pichincha, donde también se produjeron algunos hechos. Alguien se quedó todo bajo. Se la sacaron a alguien, ¿no? Entonces, estas son las cosas que yo digo, no se puede burlar al pueblo que salió a votar, que se le dijo que tenía que cumplir una... Bueno, lo que estamos viendo ahí quemándose, ¿qué son? Esas son las papeletas de votación. Las papeletas de votación. Pero esos resultados ya habían sido procesados en las actas. Ya está, porque fíjese, el Consejo Electoral lo ha ido subiendo, pues todo. Yo tengo, y para dejarle a ustedes, para que el medio de comunicación tenga en qué apagarse lo que estamos nosotros diciendo, lo que se ha procesado hasta el momento y nosotros lo que estamos... Lo que me llama la atención, perdón, Colón, es que no veo un uniformado por ahí. No sé si es que está de noche o que no había. Es que como se presentó en la cabecera cantonal un problema, vino la autorización para que toda la policía se vaya allá a atender. Entonces prácticamente quedaron 2 policías y 3 militares nomás. Y ellos no se alcanzaban para eso, ya no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces ya le digo, aquí depende de los ciudadanos, de la gente que habita allá en la comunidad. Señores, por favor, hay que respetar una decisión del pueblo. Entonces fíjense, aquí está todo el proceso. Aquí le va a indicar a usted estas hojas que son salidas del Consejo Nacional Electoral, donde va indicando, ya ahorita a esta hora ya... datos oficiales. Sí, ya oficiales. Ya ha ido variando porque ya han ingresado otras urnas que a lo que va pasando el tiempo. Aquí están, fíjense, los votos. Y aquí hay de prefecto, aquí hay de ¿cómo se llama? De los señores que participaron para alcalde. Usted puede ver aquí, nuestra candidata tenía 74 votos en una mesa, don Domingo López 34, en otra don Domingo López tenía 44, nuestra candidata 36, el señor Juan Donoso 47. Esto es lo que ha manifestado el pueblo.
Esto es lo que ha dicho. Aquí están, entonces, las papeletas están aquí, yo se las dejo con toda esta documentación. Aquí también en esto estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral que por favor que no vaya a burlar la decisión que el pueblo de Barranete tomó ese día. Y que si hay un ganador, que tiene que ser proclamado. Y no es porque sea yo, cualquiera que hubiera sido. Porque no puede ser posible que porque yo pierda una elección, voy a pedir que nuevamente se vuelva a hacer, porque ya para complacerme a mí, entonces yo sí quiero... Hay que saber ganar y hay que saber... Hay que saber ganar y hay que saber, licenciado, créalo que... Sí, así es. Gracias por venir. Si es que tenemos que, ya le digo, irle a decir a don Domingo López que hemos sido electos, la cordial invitación le hacemos para que él vaya a trabajar con nosotros y nosotros con él, porque así va a ser, ¿no? Así debe ser. Gracias, licenciado, y por favor, pues, seguiremos a la espera de lo que diga el Consejo Nacional. ¿Nos mantiene informados también? Sí, así es. Muchas gracias, ¿no? Así aquí le entrego a usted. Colón Alcíbar, virtual presidente de la Junta Parroquial de Barranete del Cantón Pichincha. Tenemos una pausa, ¿nos confirman? ¿O nos vamos hasta la ciudad de Manta? Vamos con Carlos Barcia. Una vez superado el problema que tuvimos, problema técnico de hace un rato, estamos listos para conversar con nuestro compañero en la ciudad Puerto. Gracias, Jinson. Amigos televidentes, ya estamos desde el Segmanta saludándoles cordialmente y estamos acá en compañía del doctor Marco Zambrano Mendoza. Vamos a hacer, él es analista político y vamos a hacer, como diríamos, una revisión, como en televisión se llama un paneo o algo así, para observar de pronto el comportamiento electoral, las elecciones, los inconvenientes que tienen algunos de los ganadores de aquellos candidatos que han sido electos y que para posicionarse el 24 de mayo tendrían alguna opción. Pero saludamos con el doctor Marco Zambrano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado Carlos Barcia. Buenas noches, televidentes, maravitas. Aquí para ocultar y hablar de ciertas cosas que están pasando con las últimas elecciones democráticas que han habido en Manabí y sobre ella la tendencia que nadie se la esperaba de un candidato que fue inscrito, como quien dice, en los últimos tiempos hizo campaña. Me refiero al candidato Orlando de la lista 5, que ha sacado pues una votación muy fuerte que a lo mejor ninguno de los dos políticos de tendencia que supuestamente estaban de favoritos. Hasta este momento tiene 210.000 ya, hasta este momento. Queda el 2% todavía por revisar. Aunque bueno, el candidato Jaime Estrada tiene la opción y tiene el derecho, como todo candidato, a pedir una revisión, ¿no? Lógico, el ingeniero Jaime Estrada, como todo candidato, tiene derecho a hacer las impugnaciones, reclamaciones, objeciones, después pues las apelaciones ante un tribunal de lo contencioso administrativo en Quito. Que es la última instancia. Que es la última y definitiva instancia. Así es. Pero viendo ya las cuestiones como están, con un 98% ya escrutado, pues lógicamente las tendencias no estarían, sino más bien dándole más chance u oportunidad a Leonardo Orlando para que sea el prefecto. Por la distancia, la cantidad de votos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría con el ingeniero Washington Arteaga para posesionarse una vez que ha sido él elegido alcalde de Montecristi? Él tenía una denuncia del 2015, me parece que era. Una denuncia que, es más, Contraloría dictaminó una acción respectiva contra él. Bueno, como el candidato del ingeniero Washington Arteaga, él se le estableció a lo mejor una especie de una responsabilidad, pero no ha sido penal, sino más bien civil. Las responsabilidades civiles de lo que establece la ley orgánica del sector público, en su artículo 10, menciona las prohibiciones para el desempeño de un puesto, cargo, función. El tema era el nepotismo. Del nepotismo, lógicamente, sí. Pero por ahora, él tiene, de acuerdo al artículo 10, lo que tiene que ver para los casos específicos de prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función, dignidad en el sector público, es sobre las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, la sentencia se dio en el campo penal, se ejecutorió después que hubo un poco de recursos. Esta señora pagó, cumplió con todas las acciones respectivas, por lo cual se desvanece entonces. Así es. Entonces, ¿qué ha desvanecido? Desvanecido porque ha cancelado, no ha sido penal, no ha sido una sentencia condenatoria
que se la dé en el campo penal. Entonces hay un sobreseimiento para los efectos para él. de dejar sin efecto la propia Contraloría, porque está cumpliendo en devolver parte de lo que había Entonces hay un ganado. sobreseimiento definitivo para él. ¿No tendría impedimento alguno? No, porque estamos hablando de cuestiones civiles. Ya. Ahí no se habla de sobreseimiento, sino de más bien de acciones que directamente el propio órgano administrativo las puede dejar sin efecto, así como las crea, las deja sin efecto, administrativamente hablando. ¿Qué pasa con el caso Manta entonces? Con el abogado Agustín Intriago Quijano. A ver, Agustín Intriago, él tuvo un inconveniente, pero él fue sancionado administrativamente. Se ha hablado y se ha mencionado, se ha especulado respecto a que él no puede ocupar la dignidad de alcalde. Pero lógicamente entre personas que emiten criterios técnicos jurídicos y personas que dan opiniones. Esta cuestión es técnica jurídica. El abogado Agustín Intriago, él sí puede ser alcalde, sí puede ocupar las funciones o la dignidad para la que ha sido electo por el pueblo manabita, especialmente el mantense, porque él no ha recibido una sentencia condenatoria que esté en firme. Lo segundo, él no ha cometido un delito de peculado porque no ha sido llevado al campo penal para que un juez lo haya declarado en sentencia a un tribunal penal que él ha cometido el delito. No ha cometido, por ejemplo, el delito de cohecho, no ha cometido delito de concusión o enriquecimiento ilícito, y en general quienes hayan sido sentenciados. Entonces, el propio artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que le llamamos LOSEP, le permite a él, por cuanto no está inmerso en ninguna prohibición de aquellas, para que él desempeñe, se posesione como tiene que posesionarse. Está habilitado totalmente entonces. Habilitado totalmente. ¿No pasaría como el caso que sucedió con el ingeniero Jorge Zambrano, que debió entregársele las claves al vicealcalde para que pueda cumplir con las obligaciones? Bueno, el caso del ingeniero Zambrano fue diferente porque había un juicio penal de por medio, porque había dividido unos contratos, los había dividido en 2 o 3 por el mercado del centro, de lo que más o menos medio recuerdo, pero eso era penal. Acá estamos hablando de una responsabilidad tipo administrativa. Y además de eso, hay cuestiones que también prescriben con el decurso del tiempo. Lo del abogado Agustín Intriago, actual alcalde electo... ¿Está prescrito ya? Está prescrito. ¿Por qué está prescrito? Porque el artículo 91 establece que eso prescribe en 6 meses. En el campo administrativo. En 90 días en el campo administrativo, para los efectos de que cuando se le inicia una acción, cuando él sale de concejal, pasa un tiempo, después otro tiempo le comunican con una destitución, pero esa destitución vamos a otro plano, que tiene que ver con la prescripción ya, es decir, nunca se la vio de dictar siquiera. Eso significa que se actuó, desde mi punto de vista muy personal, no adecuadamente con la resolución que se dictó para el abogado Agustín Intriago. Y en ese caso también surte efecto para los otros concejales que estuvieron en ese caso y el alcalde de aquella administración. Yo creo son casos diferentes. No, yo creo que no, porque, o sea, no es que no surta efecto para los demás, sino que no sabemos si a los otros se les declaró una responsabilidad civil, el otro administrativa, el otro penal, porque dentro de un sumario administrativo llevado a efecto por la Contraloría, se establecen para uno responsabilidades civiles, penales o administrativas. Yo me refiero exactamente y exclusivamente al caso del abogado Agustín Intriago Quijano, que entonces, para él está habilitado. Ni siquiera se le debió comunicar una decisión de esa naturaleza, porque también cuando se la comunican a él, ya estaba prescrito. Así que para mí, desde mi punto de vista técnico-jurídico, el abogado Agustín Intriago sí puede posesionarse tranquilamente como alcalde de la ciudad de Manta. No tiene ningún inconveniente. Eso libera un poco las especulaciones que se han creado en torno a su elección. Así es. Y la posibilidad de que el vicealcalde tendría que cumplir algunas funciones adicionales mientras se libera de culpa. Es que esas son las cosas que cuando se comienzan a elucubrar. Y se elucubran y comienza la gente a verter opiniones. Bueno, pero es parte de parte del convivir de la sociedad. Parte del convivir. Pero para eso creo que estamos las personas que, de una u otra manera, pues... dando la oficialidad ya del caso. 23, 24 años andando en este mundo, practicando, digo yo, el derecho. Oiga, y el caso de Hamilton Intriago también, que fue elegido ahora, que tenía un problema penal, él sí también, subdivisión de contratos.
Bueno, en los casos penales, ese sí no lo conozco, ese tema. Los casos penales tendrán que ver cómo están, si está una sentencia ya condenatoria, si esa sentencia condenatoria está en firme, porque si tiene una sentencia condenatoria en firme, lógicamente la autoridad para la cual fue electo le recibe la documentación, entre ellos tiene que, de una declaración juramentada donde diga que no tiene impedimento porque no ha sido sentenciado penalmente. Qué bueno, eso nos libera un poco. Muy bien, entonces en el espectro electoral que hemos visto de Manaví, ¿cuál fue la acción que le llamó la atención a usted, que pudiéramos considerar relevante? Yo creo que a todos los manavitas nos ha llamado bastante la atención cuando vimos que había dos candidatos que iban, el uno primero, el otro segundo, el otro segundo, el otro primero. Me refiero al ingeniero Clemente Vázquez y al ingeniero Jaime Estrada Bonilla. Los dos siempre comenzaron a pelear por la punta y los demás lo veíamos como alguien que quería participar, como que era novedad. ¿Y eso no era un elemento mediático de comunicación que había posicionado en la mente de nosotros como que eran los dos candidatos más visibles? Sí, a tal punto de que entre los dos candidatos ya comenzó a haber un revanchismo político, porque ambos creo que son educados, preparados, cultos, tienen amistades. Y provocaron un enfrentamiento de redes. Provocaron los seguidores de ellos enfrentamientos en redes, a tal punto que cuando ya se sabía que Clemente Vázquez estaba primero, se sabía que el ingeniero Estrada estaba primero, pero nadie se percató que había un tercero que se les estaba pasando por en medio a la fiesta, que bailó, disfrutó y se les retiró. Y los otros dos quedaron, hablando figurativamente como quien dice, en la puerta. ¿Y el ingeniero Estrada pierde o gana las elecciones Leonardo Orlando? Yo creo que Leonardo Orlando, hablando en puridad, él no es el ganador como Leonardo Orlando. Él se presentó como un candidato que decía en sus pancartas publicitarias, en sus spots publicitarios, como el prefecto de Correa. Entonces en Manaví todavía hay un voto duro que se llama, un voto que no ha perdido ese espectro, y comenzaron a votar por Correa, más no por el candidato Orlando, pero le dio un buen efecto publicitario y eso hizo que la mayoría de los manavitas pues den una votación. Y lo más curioso de todo esto es que los correístas, la mayoría de correístas en Manaví no están en los campos, no están en Puerto Viejo, están en Manta. No sé a qué se debe esa tendencia de que los correístas estén en Manta, porque ni siquiera Manta es una ciudad burocrática. En Manta ni siquiera ellos pueden vivir de un sueldo que le paga el Estado. Manta crece, es un fenómeno, a ritmo del sudor diario de los mantenses. Desde su óptica es un fenómeno a estudiar entonces. Un fenómeno sociológicamente hablando. Sí. Y porque ser correísta, cuando Correa nos quitó el puerto y el aeropuerto, pues no. Puerto, aeropuerto, nos engañaron con una refinería que la dejaron un canchón de tierra aplanado. Y realmente que es un tema para análisis. Se gastaron 1.200 millones de dólares y hasta el día de hoy no tenemos... No, siga nomás. Bueno, entonces, tenemos aquí un fenómeno que no nos construyeron parte del aeropuerto, que está ahí como una pista de aterrizaje, con un galpón. Nos llevaron el puerto a una empresa extranjera. Se lo llevaron se llevaron o no construyeron la refinería del Pacífico, obras inconclusas. Que a propósito es despegue ahora para avionetas. Después ahora, mire como usted puede despegue observar, para avionetas, ¿no? Ahora ha quedado despegue. Y no de acciones lícitas, por si acaso. Entonces, la plata que vino para después del terremoto se desapareció también. ¡Uy, Dios! Entonces, ¿cómo es que nosotros, los mantenses especialmente, tenemos esa tendencia a ser correístas, de acuerdo a los estudios que se hicieron? Hay que hacer un estudio sociológico. Eso es una de las cosas que impactan a la sociedad manabita. Es una labor científica para los investigadores. Sí. En el campo sociológico hay que hacer ese estudio. Y psicológico también, neurológico. Y habría que ver si también no es de otro arte, ¿no? Sí. Porque todo es posible. En el amor, en la guerra y en la democracia, todo puede suceder. Mire usted lo que está ocurriendo con Pichincha. Claro. Pichincha tiene una tendencia más o menos similar.
Y vamos a ver qué va a pasar con el alcalde Yunda si no se une con los Alianza País dentro del municipio, que tiene bastante, y forman algo. Oye, ahí ¿y qué va a chiquito. pasar con Manta, pues, entonces? Con Manta tal vez con... Tiene 2 concejales, no, tiene 4 Dos. concejales. 2 creo 2 que tiene urbanos, seguro. no, 2 en Distrito Seguro. 1 y 2 Distrito Sí. 2. Uno y uno. Uno sur, Uno y uno. Uno y uno. Tiene En uno, Distrito 1 y Distrito 2. Pero en Manta tenemos otra tendencia, pues. Manta tiene por lo menos un candidato que no se lo ha visto que tiene inclinaciones hacia la izquierda, sino de centro hacia derecha. Entonces, si los dos concejales totalmente que van auspiciados por una izquierda, no le van a hacer mayoría porque son 11. Desde luego. Tenemos Son 11. 9. O no se sabe también qué irá a ocurrir con el transcurso de los días, porque creo que el candidato Agustín Intriago de derecha, de centro hacia la derecha, es que tiene que ir inclinando la balanza con todos los concejales electos que tiene. Digo yo particularmente. Tiene que encontrar la fórmula de la gobernabilidad. Ya lo vamos a ver, amigos, después de unos días. Doctor, gracias por estar con nosotros. A usted, y de pronto licenciado. compartir estas cosas que son tan interesantes en la política. Así es, ha sido un gusto estar con ustedes, informando o conversando en esta pequeña tertulia pues, que ha dado este espacio, y agradeciéndole porque creo que estos debates deberían hacerse un poco más a menudo. ¿Para qué? Para que el pueblo se vaya orientando cuáles son las tendencias que hay ahora dentro de la política, especialmente la manabita. Este es un escenario para la universidad. Allá es que se debe debatir estos temas. Estos son los verdaderos debates, no lo otro. Lo otro no es debate. Eso que pasó allá no es debate. El debate es la confrontación sobre las ideas. Ese era un panel donde ponían los señores candidatos sus puntos de vista. No sus proyectos, porque en 30 segundos nadie impone un proyecto, ni el diseño siquiera. Nosotros volvemos luego de este bloque publicitario. En breve con ustedes. Entrevista en TV Noticias. Bien, seguimos aquí en Televisión Manabita en nuestra edición al cierre y estamos listos para conversar con Mario Ramos. Él es candidato a concejal del Cantón Puerto Viejo por el Distrito 2, virtual concejal, además uno de los más votados. Mario, buenas noches. Nos conocemos hace mucho tiempo. Lo había visto en la dirigencia gremial, barrial. Este salto a la concejalía, ¿qué tan fácil o complicado le va a resultar? Bueno, gracias Jason por esta oportunidad, también a este medio de comunicación. Es verdad, ¿no? Hemos estado en dirigencia barrial, justamente nos hemos posicionado como dirigentes barriales, hemos estado en veedurías ciudadanas, participación ciudadana. Y yo he dicho, yo quiero ser aquel concejal de los barrios, ¿no? Siempre hemos hecho dirigencia barrial y en ese sentido yo creo que, como un amigo me dice, Mario, y ahora que ya estás adentro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo ves las cosas? Entonces, sí, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, aquí lo único que nos toca es cumplir con aquel ciudadano. O sea, pasó de martillo a yunque. Así. Entonces, lo que nos toca es cumplir con esa responsabilidad de aquel ciudadano que nos dio el voto para estar en el Consejo Municipal. Ahora, la expectativa que tengan sus conciudadanos, particularmente la gente que lo conoce, es mayor precisamente por esa razón, porque tienen a uno de ellos en el municipio. Normalmente los concejales, no es que nunca haya pasado, Claro. pero no es la gente que está en el día a día en la lucha porque hay un hueco en la calle, porque hubo un problema de agua potable, porque el recolector no pasa. No, esos problemas lo ve gente como usted que ha estado muy pegado al barrio. En este caso, le repito, por razones como esta, creo que va a ser la expectativa mucho mayor. Estamos en capacidad, tomando en cuenta que las facultades de un concejal son limitadas. Claro, son la de legislar y fiscalizar. Sí te digo, yo camino mucho, ¿no? Y me doy cuenta de las falencias que tienen los barrios, ¿no? Fundamentalmente los barrios. Y en este recorrido que hicimos, justamente un recorrido de puerta en puerta, conversando con el ciudadano, con aquel adulto mayor que tiene tantas necesidades, con esas familias pobres, ¿no? Porque usted sabe que en los barrios periféricos justamente se aglutina la gente pobre. Entonces es una esperanza que han depositado en nosotros, tratar de que el municipio cumpla con su rol. O sea, el municipio lógicamente es un ente planificador y constructor de obras. Ellos sí, ¿no? O sea, el municipio en sí.
o el señor alcalde, que es el que presenta, o sea, es el proyecto ganador, es el proyecto que presenta, que tiene que haber recogido las necesidades del Cantón Portoviejo. A eso iba precisamente, de este puerta a puerta que usted hizo. ¿Qué tanto empata lo que la gente quiere con lo que el alcalde reelecto propuso durante la campaña? Mira, el ciudadano común y corriente lo que quiere es que se le cumpla, porque hay ofrecimiento. Una cosa es que yo te ofrezca y otra cosa es que yo te cumpla. Claro, pero a veces me ofrecen una cosa que yo no necesito. Claro, correcto, pero en la mayoría de los barrios, son similares a lo que ha estado ofreciendo el señor alcalde. Por decirte, en su propaganda decía, vamos a construir 600 calles. Entonces, el ciudadano de los barrios, ¿dónde? O sea, vamos a ver si hicieron prioridad, si hicieron participación ciudadana. No te olvides que de acuerdo a la ordenanza que norma el sistema de participación ciudadana, a la ley del COTAC, debe haber socialización de las obras, debe priorizarse justamente esas necesidades. Entonces, aquí yo digo, voy a pedir información, dónde se van a construir las 600 calles, debe ser una responsabilidad, una responsabilidad, ya digo, y un hecho que debe hacérselo con equidad, con justicia, claro, y con... Entendiendo además que por mucho que uno quisiera tratar de ser equitativo, complacer a todo el mundo, claro, por justo que sea el requerimiento... No claro, correcto, por eso yo te decía, habría que ver cuáles son esas 600 calles y si determinaron cuáles son las prioridades, porque, por decirte, te ponemos un ejemplo, San Alejo. Usted va a San Alejo y está totalmente destrozado, ¿no? Usted va al Florón. Bueno, las orquídeas tampoco están muy bien. Claro, las orquídeas, donde yo vivo, ¿no? Yo hoy de mañana, ayer que estuve di una vuelta, yo digo, Dios mío lindo, ¿a dónde han llegado las orquídeas? Totalmente abandonado. Por más que se están construyendo calle y media, porque ni siquiera son 2 calles, sino calle y media. Pero vaya usted a la calle principal, nosotros dejamos una calle principal construida a través de un convenio concurrente del municipio con el Consejo Provincial, que quedó bellísimo. Pero con salivita, porque llovió y se hizo trozo. No, lo que pasa es que una sola... Yo voy mucho por Claro, esa zona. lo que te digo es que fue una sola arteria principal por la cual... demasiado tráfico. Demasiado tráfico. Entonces hace unos 2 o 3 días conversé con una profesional que tuve la oportunidad y me dice, Mario, para construir esta calle hay que hacer un estudio de esto, un estudio de este otro, por aquí, por allá. O sea, ¿por qué? Porque esa calle es de inmensa movilidad, o sea, de tránsito. Y pesado. Entonces hay que considerar eso. Nosotros vamos a estar comprometidos para fiscalizar, no para ir a obstruir lo que... correcto, que se llama Portoviejo. O sea, el compromiso de nosotros es sacar a Portoviejo de los donde está, ¿no? Una última preguntita, Mario. ¿Se esperaban este respaldo de la gente con la mano en el pecho? Mira, Jinson, yo quiero ser consecuente conmigo mismo. Yo tenía confianza que iba a entrar, pero no de la manera como estoy. Soy el candidato más votado, humildemente lo he recibido, pero sí me preocupa mucho, que es un compromiso muy grande. Tengo que ver de qué manera podemos, como tú muy bien lo dijiste, complacer a todo el mundo va a ser difícil. Quizás comenzarán las protestas, este concejal nos mintió, no está haciendo nada, porque lamentablemente... ¿Estás listo para eso? Sí, tengo que estar listo para eso. Ya lo decía el tío Ben a Spider-Man en su momento, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Mario, felicidades. Gracias, muy amable, Jason, y muy amable este medio de comunicación por darme esta oportunidad. A usted gracias. Gracias. Ha sido Mario Ramos, virtual concejal electo del Cantón Portoviejo. Vamos a la ciudad de Manta nuevamente. Carlos Barcia, lo escuchamos. Gracias, Jinson. Vamos a conversar con un tema de renta, ¿sería? ¿O sería de desarrollo comercial? Carlos Calero está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, vamos a mirar un poco eso del crédito que el 20 de febrero firmó el gobierno, el crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esa ampliación de crédito? A ver, primero el país da un giro. Normalmente estábamos los créditos con el gobierno chino, lo cual hacía que el Ecuador empeñe el petróleo, porque tenía el compromiso de prevenderle el petróleo a China. Y por otro lado, las tasas de interés con China son mucho más altas que con el Fondo Monetario Internacional. Al dar este giro y firmar el convenio con el Fondo Monetario Internacional, hace que se libere el tema petrolero y por otro lado que bajen las tasas de interés.
porque las tasas de interés del Fondo Monetario Internacional son mucho más bajas que los créditos del gobierno chino. Es el servicio ampliado, se denomina este crédito, que es para ayuda para los estados que tienen más salidas de divisas que ingresos de divisas, que no tienen una estabilidad económica. Sí, lamentablemente, y a raíz de la dolarización, para mantener la dolarización nosotros deberíamos traer... El crédito se denomina SAS. Sí, ya, por las iniciales en inglés, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos tener una estabilidad económica. Lamentablemente nuestra balanza de pagos todavía es negativa. Importamos mucho más de lo que exportamos y los dólares salen más de lo que ingresa a la economía, y obviamente el país requiere una estabilidad económica que se da a través de estos préstamos, ¿verdad? Lamentablemente en el gobierno anterior no se dejó las reservas, no se dejó los recursos. Lamentablemente el país ha venido viviendo como millonario con plata ajena, y yo siempre he hecho la culpa al Servicio de Rentas Internas. Escuchaba a la economista Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas, que manifestaba que la meta de recaudación se había cumplido el año 2018 y que habían cobrado más de lo que habían presupuestado, y que la meta había superado los 15.100 millones de dólares. ¿Y eso fue real o no es real? No es real, no es real. Nosotros tenemos un estudio de enero a noviembre. ¿Y por qué nosotros citamos esa cifra entonces? Tal vez no hay quien confronte en el tema, confronte en el buen sentido de la palabra. Nosotros hicimos Pero tenemos corte. evidencias para ello. Sí, con los mismos datos del Servicio de Rentas Internas, hicimos un corte de enero a noviembre del año 2018 y pudimos comprobar que de los 15.100 millones de dólares, por lo menos 5.600 millones de dólares son deudas y no son ingresos. Dentro de los ingresos que el SRI dice que recauda, de los 15.100 millones de dólares, 5.100 millones son deudas, son pasivos, que están registrados como ingresos y están financiando el presupuesto general del Estado. Y el instante en que esos dineros se gastan para financiar el presupuesto general del Estado, es donde digo yo que vivimos como millonarios con plata ajena. Están dentro de los pasivos registrados como ingresos todo lo que son retenciones en la fuente, anticipo del impuesto a la renta, el IVA que tienen derecho a devolución los exportadores, el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que se tiene también derecho a crédito tributario. Y eso hace que la recaudación se infle. Lamentablemente estas estadísticas son mal manejadas. El señor presidente de la República, al no tener esta información técnicamente, disponen de todos los recursos que llegan al presupuesto general del Estado sin considerar los pasivos que tiene y que deben pagarle a los contribuyentes. Cuando los contribuyentes hacen su declaración y demuestran que tienen un saldo a favor y comienzan a pedir esta devolución, se trata de encontrar la quinta pata al gato para con cualquier pretexto no devolver los valores. Yo tengo un caso que es de los más, no sé qué expresión utilizar, pero es uno de los casos más polémicos que he podido manejar en la ciudad de Ventanas, en la provincia de Los Ríos, donde un contribuyente hace su declaración del impuesto a la renta, se queda con un saldo a favor de $75,000, con su contadora hace el reclamo para que le devuelvan los $75,000 en medio proceso, el SRI suspende y comienza a verificar los gastos y le comienza a rechazar: esta factura no vale porque el 7 no parece 7, parece 4, el 9 no sé si es 9. Por pequeños detalles. Por pequeños detalles. Y créame que le glosan al contribuyente $500,000. Oh. Y le descuentan los $75,000 que estaba reclamando y queda debiendo la diferencia, $425,000. Ese rato el contribuyente se espanta y lo que primero comienza, y que tal vez es lo que consigue el Servicio de Rentas Internas, que el contribuyente salga a sus amigos a decir: si tienes un saldo a favor, ni te atrevas a reclamar, porque el Servicio de Rentas Internas no te lo va a devolver. O sea, desde su óptica ese es el problema. Y la pregunta es entonces, ¿Ecuador gana con este préstamo de los 4.200 millones? Recordemos que en el 2003 se hizo un acuerdo también con el Fondo Monetario Internacional. Mire, casi a los 16 años venimos a volver a tratar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, desde mi punto de vista, en la parte económica era necesario. ¿Es necesario? Era necesario. No tenemos recursos.
No tenemos recursos del señor presidente. Pero ese proceso se va a tardar 3 años. Claro. Y además debe estar sujeto a que el directorio lo apruebe. Sí, y que de por medio traen reformas tributarias que deben aprobarse en la Asamblea Nacional. Ya se rumora cada vez más fuerte que el IVA debe subir a 14 o 15%, 2 o 3 puntos. Y además que se reduzca el tamaño del Estado. Y aparte de ello, que se eliminen exoneraciones, deducciones, usos de créditos tributarios. Sí, un impacto muy fuerte para el Estado. Sí, y para los contribuyentes. Nosotros teníamos una propuesta que la presentamos el 16 de enero al señor presidente de la República, en el sentido de que más bien el IVA baje del 12 al 8%, eliminándose el uso del crédito tributario en activos fijos y servicios, para que de ese modo se pueda recaudar más impuestos sin subir los existentes. Lamentablemente no hemos recibido una respuesta ni en favor ni en contra, ni diciéndonos que es una alternativa absurda la que estamos planteando, pero está puesta, hemos presentado a la presidencia de la República. ¿Y técnicamente factible? Técnicamente es factible. Bueno. Técnicamente es factible, es modelos creativos para recaudar más impuestos sin subir los existentes y sin perjudicar a los contribuyentes que cumplen fielmente sus obligaciones tributarias. ¿Cómo llega esa información a Carandoelec? Ese es el tema. Bueno, nosotros lo hicimos llegar, nosotros tenemos la fe de presentación, ¿sí? No sé si intereses oscuros tras del poder no les interesa que eso salga. Vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con usted, don Carlos Calero. A usted, muy amable, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, vamos a un bloque publicitario. En breve volvemos con ustedes. Entrevista en TV Noticias. Bien, seguimos aquí en TV Noticias, nuestra edición al cierre, y vamos a conversar con Gabriel Farfán, analista constitucionalista. Gabriel, buenas noches. Gracias por la espera. Hay temas interesantes que conversar con usted. Una vez que ya se van conociendo más o menos cuáles son los resultados, si bien no son oficializados, cuando un alcalde, candidato, alcalde, a prefecto, concejal o qué más, admite la derrota, casi que se da por sentado que el otro es el que gana. Los desafíos que vienen, ¿hay la capacidad de enfrentarlos en función de la posibilidad y la magnitud de la oferta electoral? Buenas noches, Jason. Buenas noches también a la ciudadanía que nos observa en Canal 30, Televisión Manavita. Como tú lo dijiste, Manaví se enfrenta a varios desafíos, todos como resultado de unas elecciones sui generis. Elecciones donde tenemos un virtual prefecto ganador ya, de una línea en donde en la mayor parte de los cantones no tuvo un alcalde ganador. Esto nos trae unas circunstancias de analizar cuál va a ser su posición frente a la provincia, cuáles van a ser sus estrategias para lograr gobernabilidad, incluyendo o conociendo adicionalmente que 19 alcaldes de los que ya están virtualmente conocidos como los ganadores no son de su línea política, entendiendo que son políticamente distintos. En esas circunstancias pues tenemos varios desafíos que enfrentar desde Manaví, conociendo de la prefectura, conociendo las alcaldías, y también pues resultados como el de acá Puerto Viejo, donde tenemos una gran cantidad de concejales de la lista del expresidente Rafael Correa, de la lista 5, que no tuvieron un candidato a alcalde y que precisamente van a entrar a un consejo municipal con una buena cantidad de legisladores. Gabriel, aterricemos primero en el tema del Consejo Provincial, no por agoreros del desastre, pero ¿qué tan complejo puede ser para Orlando trabajar con libertad, considerando su análisis, que es el que todos nos hemos hecho, tomando en cuenta que efectivamente fuesen alcaldes, por lo tanto no la va a tener tan fácil? Bien, en el gobierno provincial tenemos que tener en cuenta que en todos los GATS, mejor dicho, hay 3 poderes. El poder ejecutivo, que en este caso en el gobierno provincial lo ejerce el prefecto, el poder legislativo, que lo ejerce el gobierno provincial en pleno, y el tercer poder, que es el de participación ciudadana. En ese sentido, dentro de la provincia de Manaví y en el Ecuador en general se viene un poco minimizando la responsabilidad de los legisladores, de los órganos legislativos, en este caso de los consejeros provinciales. No es solamente legislar y fiscalizar. Tenemos que entender que dentro de esa labor de legislación y fiscalización hay varios temas que deben de empoderarse estos consejeros para poder realizar o para poder obtener decisiones. En este sentido, dentro de las decisiones del legislativo se requieren votos.
Y en primer lugar, para lograr esta gobernabilidad debemos de partir del escenario inicial, que es un prefecto sin candidatos o sin alcaldes de su línea, porque en realidad no tiene uno. Sin consejeros aliados. Sin consejeros aliados. Peor aún, vamos analizando cuáles van siendo los resultados. Tenemos 19 virtuales alcaldes que son de líneas opositores. En este caso, 7 de la Alianza 665, 1 de la 12, 6 de la 72, 6 de la 35, 1 de la 21 y 1 de la 107. Ahora, estamos analizando el peor de los escenarios, ¿no? Porque habrá gente que, independientemente del partido, vaya a trabajar en función de la provincia. Precisamente ese es el desafío. ¿Cuál es el desafío? Hallar esa gobernabilidad. Porque para poder articular todos estos planes y todos los proyectos que forman parte de la propuesta ganadora de la prefectura provincial, él va a requerir los votos necesarios que le permitan, en primer lugar, dentro de los 90 días iniciales a la posesión, aprobar un presupuesto. Si no logra aprobar un presupuesto donde se incluyan y se incorporen los planes y proyectos que fueron parte de su estrategia de campaña, lógicamente se va a enfrentar inmediatamente a un año a la revocatoria de mandato por incumplimiento de las ofertas de campaña. Adicionalmente, requiere de votos también para poder aprobar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, entendiendo que todos los legisladores o los consejeros provinciales tienen también que tratar de articular los planes y proyectos también al provincial. Entonces, en esas circunstancias, esos son los primeros desafíos que va a tener el virtual prefecto electo Leonardo Orlando con este consejo provincial que está siendo estructurado, sin contar con los 7 representantes de los gobiernos parroquiales que van a ser electos a los 10 días posteriores de la posesión del prefecto, que va a ser el 14 de mayo. Bueno, esperemos que pase más o menos lo que pasó durante la campaña. El señor Orlando tuvo muy poca resistencia, entre otras cosas porque no era una figura política propiamente hablando, ¿no? Había sido funcionario público. No es lo mismo ser funcionario que ser candidato. Y lo que decíamos nosotros, obviamente analizamos el peor de los escenarios, que es como debe hacerse, porque luego cualquier sorpresita va a ser en positivo y no algo peor de lo que se esperaba. Ahora, en el tema de los municipios, tenemos muchos, lamentablemente no podemos analizarlos todos, pero tenemos 2 casos concretos que son Manda y Puerto Viejo, que son los que engloban casi que la mitad de la población de Manabí. En el tema de Puerto Viejo pasa algo, si no igual, medio parecido a lo del Consejo Provincial, porque el alcalde virtualmente reelecto, si bien tuvo una holgada diferencia con el segundo, no tiene esa misma diferencia con el número de concejales. Esto responde, a mi entender y dentro de mi análisis personal, tal vez a una estrategia interna entre el candidato electo de acá de Puerto Viejo y el candidato a prefecto, entendiendo que en la mayoría de los cantones sí Leonardo Orlando puso candidatos a alcalde. En el caso de Puerto Viejo no puso. Entonces, esto responde también a un afán de no dividir votos dentro de la tendencia, entendiendo que Leonardo Orlando y Agustín Casanova inclusive han sido compañeros de trabajo en varias instituciones públicas acá de la provincia de Manabí y también acá en Puerto Viejo. En esas circunstancias, el ambiente electoral acá, o el ambiente, mejor dicho, político, luego de las elecciones, va, yo sí creo que a permitirle una gobernabilidad al alcalde de Puerto Viejo, toda vez que, entiendo, 5 de sus concejales han ingresado y 4 vienen de la línea de Leonardo Orlando. En esas circunstancias, los dos que vienen atrás van a ser una minoría que, si bien es cierto, van a presentar sus proyectos, van a sumarse a los temas positivos, no van a ser de gran impacto dentro de la gobernabilidad del municipio. Pero quiero traer a reflexión algo. La ciudadanía organizada, en este caso, en esta nueva periodo de reelección, entendiendo que Agustín Casanova es el único candidato alcalde en la provincia de Manabí que fue reelecto, lógicamente también la primera vez en Puerto Viejo, porque también es el primero que se lanza a la reelección. O sea, tampoco es que hay que magnificar esto, porque en las anteriores ocasiones los alcaldes no fueron a la reelección. Pero en este caso está reelecto. Guido Álava fue candidato a la reelección. Bueno, entonces ese se me pasaba. Entonces el segundo, el primero reelecto. La ciudadanía organizada debe de estar expectante de todo lo que va a pasar en este nuevo periodo, porque de una u otra manera lo que está pasando a nivel provincial y lo que está pasando acá a nivel local también está bastante precedido de una campaña comunicacional. Es decir, tenemos información de un solo lado. En este caso, este nuevo periodo, la ciudadanía organizada tiene que estar articulada para poder requerir la información pública,
pertinente del caso para obtener un análisis y un diagnóstico real de lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Por qué? Rapidito, vámonos a Manta. Bueno, ¿Qué tan fácil va a ser para Agustín Intriago? Bueno, allá tiene un problema adicional, ¿no? Hay mucha renta comprometida a propósito de este crédito que le está permitiendo hacer una obra de infraestructura bastante interesante en cuanto a vialidad interna, pero sin embargo es plata que hay que pagar. Bueno, en el caso de Manta hay varias circunstancias que hay que analizar dentro de este aspecto político. En primer lugar, yo no hago mis actividades en Manta, no conozco en realidad cuáles serían las circunstancias que rodea la gobernabilidad en Manta, pero dentro del ámbito legal, jurídico, sí creo que hay un pequeño punto a tratar de forma previa, que es la posesión primero del candidato Agustín Intriago, entendiendo que hay varias circunstancias que rodean esa posesión en torno a una inhabilidad que él tenía previamente a trabajar. Se puede realizar varias circunstancias legales que tienen que salvarse primero y lógicamente de ahí en adelante lo salvable de la candidatura de Agustín Intriago es la forma como un candidato con un partido local cantonal logró vencer las grandes maquinarias electorales que en este caso participaron en la ciudad de Manta. Gabriel, mil gracias por sus apreciaciones sobre lo que es no necesariamente la campaña que terminó ya, sino lo que viene de ahora en más, que es lo realmente difícil. Ha sido Gabriel Farfán, analista constitucionalista. Nosotros estamos llegando casi al final. Así que, Carlos, un inicio de semana, inicio de mes, bastante nutrido de información, no toda agradable, pero información al fin. Como para iniciar el mes de abril, ¿no? Pero lo importante es que todos los analistas que van pasando por acá nos van dejando ciertas aristas, cierta forma de ver el desempeño o el comportamiento electoral. Yo le tengo una pregunta para cerrar, antes de cerrar. Jinson, ¿qué va a pasar con los concejales que se proclaman de Correa o con el prefecto que se proclama de Correa? ¿Hay alguna localidad en Manaví que se llame Correa? Porque se entiende que se eligió. No le escuché muy bien. ¿Una localidad de Manaví que se llame cómo? Correa. No que yo sepa. Y vea que me lo he recorrido. Porque Manaví, si el uno fue elegido prefecto de Manaví, no prefecto de Correa, pues. ¿Y dónde está la personalidad de él? Bueno, vea, son temas de marketing político que en este caso son de yo marketing. creo que le funcionó a la perfección. Obviamente el prefecto de Correa era el prefecto de la campaña. Ya el prefecto electo ya es el prefecto de Manaví. Al menos es como debería ser. O sea, son temas de marketing. Yo estaba preocupado porque ¿qué va a pasar con los concejales en Manta que son de Correa? ¿Que el señor se los va a llevar o van a obedecer a él o van a obedecer al COTAD, que es la norma que establece qué deben de hacer y las responsabilidades que tienen para con una ciudad que va a cumplir 100 años? ¿Y dónde está la personalidad? Bueno, insisto, yo creo que en este caso deben haber hecho algún estudio, algún análisis al interno. No creo que haya salido así de casualidad. Alguien con mucho conocimiento en el tema de marketing, en posicionamiento de imagen, en comportamiento de la masa votante, tiene que haberles dicho, esta es la vía, síganla y vea ahí el resultado. Tiene razón usted. Obviamente lo que nosotros queremos ya a la gente en funciones es que se olvide de esos momentos electorales y se ponga la camiseta del cantón, de la parroquia y empiece a trabajar, ¿no? Con su aclaración voy a dormir tranquilo. Porque yo decía 5 concejales en Manta, ¿qué va a pasar con mi ciudad? Yo estaba buscando. Porque acá pasa lo mismo, le cuento. Acá en Puerto Viejo es igualito. Oiga, yo estaba buscando aquí en internet si aquí en Manta había alguna localidad que se llame Correa, donde los ciudadanos votaron por esos concejales. Y yo creo que votaron por Manta para que trabajen por Manta, pues, ¿no? No, así ha sido. Lo demás es, vea, una cosa es el fin y otra cosa es el cómo llegar allá. Yo creo que el tema de utilizar el nombre del expresidente ha sido la vía de llegar a un sitio que, espero yo de todo corazón, se lo haya hecho con el afán de servir al cantón y a la provincia. Su aclaración me permite descansar tranquilo esta noche. Sueña un abrazo con los cordial, Carlitos. Un abrazo. Buenas noches, amigos. Descansen. Pase bien. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.